Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy a través de la página de Facebook CDM PAN Orizaba Ver y a través de la página de YouTube PAN CDM Orizaba. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera mesa de diálogo para abordar un tema importantísimo en la vida de nuestro país y que sin duda ha sentado un precedente muy importante en la justicia mexicana. El pasado 1 de octubre de este año 2020, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizaron la constitucionalidad sobre la solicitud para enjuiciar a 5 expresidentes. Para abordar este tema nos acompaña el día de hoy en esta mesa de diálogo el licenciado Antonio Balboa Hernández, abogado litigante con más de 30 años de experiencia, además de ser especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Sea usted bienvenido, licenciado Antonio Balboa Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Muy buenas tardes, Rey David. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en este evento que organiza el Partido Acción Nacional. Realmente es satisfactorio poder compartir algunas palabras con relación a este tema tan relevante que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Asimismo, nos acompaña el licenciado en Derecho, Rey David Mejía Pliego, especialista en Derecho Electoral y presidente del Comité Directivo Municipal de Orizaba. Buenas tardes, licenciado Rey David. Hola, Lupita. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta primer mesa de diálogo. Licenciado Balboa, qué gusto saludarte, estar en esta mesa con dos grandes abogados y amigos míos. Para mí es un honor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. A manera de introducción para esta mesa de diálogo, podemos decir de manera breve, sustanciosa para las personas que nos sintonizan y que no son abogados, que la consulta popular es un ejercicio o una figura muy noble que busca darle esa participación y ese protagonismo al ciudadano y que éste pueda tomar esas decisiones en temas relevantes a nivel nacional. Dicho voto o dicha decisión pueda incidir sin duda en las decisiones y en la toma de nota que puedan hacer estos órganos representativos. Como todo procedimiento en un Estado de Derecho está contemplado, está previsto por la Constitución. Esta figura precisamente de la consulta popular se encuentra en su artículo 35. Licenciado Antonio Balboa, de acuerdo a su experiencia, ¿qué nos pudiera usted mencionar acerca del procedimiento y la decisión que tomó la Corte el pasado jueves 1 de octubre? Muy bien, Lupita. Mira, realmente te doy toda la razón en el aspecto, en tus comentarios, al dirigirte al auditorio que no tienen la fortuna que tenemos los que estamos aquí en la mesa de ser licenciados en Derecho. El tema realmente es un tema muy técnico, es un tema estrictamente de derecho constitucional que no es fácil de entender. De entrada, si nosotros quisiéramos verlo solamente con el viso de carácter político, pues pudiéramos inclinarnos hacia un apoyo hacia aquellos ministros que estuvieron a favor o aquellos ministros que estuvieron en contra, si lo viéramos desde el punto de vista político. Yo quisiera que mi participación en este caso fuera estrictamente con bases técnicas, con base en el derecho constitucional. Porque en redes sociales, por lo menos yo he visto ahorita muchas críticas hacia la decisión de la Suprema Corte, críticas por haber declarado la constitucionalidad de la consulta en el sentido de que, según estas personas, la Corte debió haber decidido al revés sobre la inconstitucionalidad. Y esto, bueno, pues tiene un origen precisamente en el proyecto de resolución
que presentó el ministro Luz María Aguilar Morales, en donde él fortalecía un argumento que denotaba claramente la inconstitucionalidad de la solicitud que hizo el presidente de la República. Incluso en algún párrafo expresó que encerraba un concierto de inconstitucionalidades. Especialmente de ese concierto de inconstitucionalidades hablaba de que se ponía en tela de duda o en entredicho a los derechos humanos. Y que precisamente el artículo 35 que citabas, Lupita, prohíbe hacer este tipo de consultas en materia de derechos humanos. Y que tiene una razón lógica. El tema de los derechos humanos es un tema técnico, no es un tema popular, no es un tema popular. No imagino que a la gente se le llegue a hacer una consulta para ver si está o no está de acuerdo en los derechos humanos de los integrantes de la comunidad LGBTI, por ejemplo, donde sin duda alguna va a haber una polémica inmensa, gente que está a favor, gente que está en contra. Precisamente bajo ese concepto, la Constitución de carácter tan técnico prohíbe la consulta en cuestión de derechos humanos. Y la pregunta que originalmente elaboró el presidente de la República y pone a decisión de la Suprema Corte, precisamente atacaba el derecho humano, en este caso de las personas que habían fungido como presidentes de la República, porque hablaba de un enjuiciamiento, hablaba de un delito, hablaba de personas expresas, hablaba de preguntarle a la gente si debía o no hacerse justicia en contra de estos personajes, pero ya encaminada esa pregunta básicamente a declararlos culpables. Lógico que el proyecto del ministro Luis María Aguilar señaló que no era posible hacer esa pregunta y por lo tanto declaraba su inconstitucionalidad. En ese sentido, hasta esos momentos, la decisión de ese proyecto era, a mi parecer, 100% correcta. 100% correcta. La Corte creo que actuó de manera muy inteligente. La Corte actuó de manera muy inteligente, en especial la decisión del presidente de la Suprema Corte. De manera muy hábil, el presidente de la Suprema Corte, yo creo que al inclinarse por la constitucionalidad de la consulta, lo que hizo fue proteger a la Constitución. Se trató de proteger a la Constitución. No nos pasemos por alto que en la clásica mañanera del señor presidente mandó un mensaje de que si se vulneraban derechos humanos con esa consulta, pues había que modificar la Constitución. Realmente creo que el presidente de la Corte no se quiso meter en camisa de 11 varas y decidió por la constitucionalidad, pero no como lo planteó el presidente de la República. Se hizo y es algo que no construyeron después de esa decisión. Estoy seguro que ya lo habían consensado entre los ministros. Construyeron una nueva pregunta y si ahorita tenemos oportunidad de analizar esa nueva pregunta, verán cómo se borró el fantasma de la inconstitucionalidad planteada en la pregunta original que formuló el presidente de la República. Es decir, licenciado, según a su experiencia, podemos decir que el inicio del trámite de la solicitud por parte del presidente al Senado y posteriormente el Senado hace la petición a la Suprema Corte de Justicia, el trámite jurídicamente hablando es correcto. La constitucionalidad en cuanto a la pregunta fue correcto
en base a lo que había explicado el proyecto del ministro Aguilar, Luis María Aguilar. Pero sí violentaba en sí la pregunta de manera como estaba formulada, sí violentaba los derechos humanos de estas 5 personas que son expresidentes. Y no por tener la calidad de ser expresidentes, sino por ser ciudadanos mexicanos como cualquiera de nosotros. Por ese simple hecho es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entra al análisis de esa pregunta y la replantea. ¿Es correcto así, licenciado? Perfectamente, Lupita. Es bien acertado tu comentario. Hace un replanteamiento de la pregunta y pues la pregunta queda pues muy inofensiva. Si nosotros revisamos el contenido de esa pregunta, yo estoy seguro que no habrá una persona que diga que no. No habrá una persona que diga que no. Y por el contrario, incluso, si la analizamos con detenimiento ahorita más adelante, verán ustedes que incluso esa pregunta no solo alcanza a los expresidentes, también alcanza al actual presidente, porque dice del pasado, no perdamos de vista que el señor ya lleva 2 años de gobierno. Lleva 2 años de gobierno, entonces, pues, si se trata de investigar, no estaría él exento de que sea investigado también. Entonces, creo que se construyó una pregunta inofensiva. El viso de la inconstitucionalidad, yo creo que va a prevalecer. Si en el fondo es o no, pudiéramos inclinarnos en gran parte que la inconstitucionalidad de este procedimiento radica en el hecho de tener que preguntarle al ciudadano si el Estado o el gobierno tiene que cumplir con su deber. Y con base a eso, decir, ¿sabes qué? Pues no era necesario preguntarle al pueblo como para que la autoridad en realidad ejerciera su función pública y cumpla con su deber. Si el gobierno actual detecta alguna comisión de algún delito, su obligación es denunciarlo y a su vez la autoridad correspondiente investigarlo y en su caso sancionarlo. Pero no es necesaria esa consulta. En resumen, ¿quién es el gran perdedor de todo esto? Para mí, el gran perdedor de todo esto es el pueblo de México. ¿Por qué? Porque esa consulta, estaba yo leyendo, que va a costar 8,000 millones de pesos. Una consulta inútil, una consulta que no era necesaria para llevar a cabo la ejecución de la respuesta que va a resultar de esa pregunta. Sí, lo entendemos muy bien, licenciado Tony. Creo que en términos generales, más amplios para las personas que no conocen la rama del derecho, se puede entender que el presidente está utilizando una figura noble como lo es la consulta popular para preguntar si hace o no hace su trabajo. Y es tan sencillo como interponer una denuncia por parte del presidente de la República o de cualquier otra persona que tenga el conocimiento de que se ha cometido un hecho que probablemente es constitutivo de delito, ponerlo a la brevedad de conocimiento de la autoridad correspondiente. O sea, es como si él dice, ¿hago mi trabajo o no hago mi trabajo? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado Rey David. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional respecto de la consulta o del enjuiciamiento a los expresidentes? Claro que sí, Lupita. Buenas tardes. Mira, son 2 cosas que se deben de abordar por separado. En primer lugar, desde el más alto nivel del Partido de Acción Nacional, el presidente Marco Cortés, lo primero que ha dicho es que si existen pruebas, que se inicien las denuncias correspondientes para cualquier persona, no solamente para los expresidentes, sino para todos aquellos
que pudieran haber sido actores o ejecutores de algún ilícito. En ese sentido, Acción Nacional se pronuncia a favor de que se enjuicien a cualquier servidor público que ha hecho un uso incorrecto de sus facultades o de su cargo público. En cuanto a la consulta, como ya lo dijo el maestro Balboa, consideramos que es ocioso, que es inútil y sobre todo que genera un gasto innecesario de 8,000 millones de pesos. Eso es lo que han dicho los consejeros del INE en distintas declaraciones, que por todo el desarrollo de la consulta va a ser esta cantidad la que se erogue. Y sobre todo, a ver, no nos lleva a nada. Yo considero desde el punto de vista constitucional que sí se están poniendo en tela de juicio o se está consultando derechos humanos, que eso, y a ver que esto nos puede generar mayor problema, porque ya la pregunta sí era encaminada a 5 personas y que eso podría viciar ahí el debido proceso que se les pretende o se les busca iniciar. Por otro lado, tomando el tema que comentaba el licenciado Balboa, me llama la atención algo. A ver, tenemos que recordar que en una clásica mañanera el presidente de la República dijo, a ver, para ser exactos, el 6 de febrero, él dijo que si se hacía una consulta para enjuiciar a los expresidentes, él iba a votar en contra del enjuiciamiento. Entonces, a ver, esto a mí me llama mucho la atención porque en el campo de la política, él está mandando un mensaje muy fuerte a todos sus seguidores, que entonces no se enjuicia a los presidentes. Se quiere lavar las manos y decir que no va a haber un enjuiciamiento tal vez, pero porque así lo decidió la ciudadanía. Y él propone esto de no enjuiciarlos, o sea, está a favor de que haya consulta, pero está en contra de enjuiciarlos, porque dice que se va muy bien, o sea, que se va caminando de manera correcta en esta cuarta transformación que él señala, y que no es necesario ver para atrás, que no es necesario estancarse en conflictos del pasado y que tampoco es necesario anclarse a confrontaciones. Algo que él hace todo el tiempo, con sus palabras, dice que no va a caer en confrontaciones con los expresidentes. Y otro tema que también, retomando lo que decía el licenciado Balboa, y que ahorita nos vamos a meter al tema de cómo quedó estructurada la pregunta, ahí sí no comparto ese punto de vista, porque a mí sí se me hace que puede ser muy delicado, porque tenemos que hablar del segundo párrafo del artículo 35, donde te habla de los efectos vinculantes, cuando la participación en una consulta es por arriba del 40% del total de las personas inscritas en el listado nominal. Entonces, imagínense que este mensaje del presidente de que él va a votar en contra, ¿cuántas personas no van a decir, bueno, es que el presidente tiene razón, yo voy a votar como vote el presidente, él está induciendo su voto, y que después de eso tenga un efecto vinculante de no enjuiciar a ningún actor político, que ahora fue la parte que se cambió? Omiten los nombres y señalan actores políticos a través de decisiones políticas. A lo mejor el presidente, y no quiero pecar de mal pensado, pero a lo mejor se está blindando, porque si es una consulta donde la afirmativa es mayoría, entonces el presidente también podría ser cuestionado, podría ser enjuiciado por un claro ejemplo de la liberación de un Ovidio Guzmán, por ejemplo, o bien decir, pues no se va a enjuiciar a ningún actor político por las decisiones políticas tomadas en el pasado. Entonces, esa es la duda que a mí me genera en realidad cuál sea el fin de esta consulta. Si verdaderamente enjuiciar a los presidentes o bien blindar tanto a los expresidentes como él buscar un blindaje. Es decir, que el presidente actual está buscando un blindaje
a través de, a través de que no se le cuestionan las decisiones políticas que ha tomado durante estos 2 años que lleva gobernando a nuestro país. Gracias, licenciado Rey David. Bueno, yo considero ya a título muy personal que este tema de la consulta de juicio a expresidentes es más bien un tema electoral que busca sin duda incidir en las próximas elecciones. Como bien lo mencionabas, el presidente en meses pasados decía, no estoy de acuerdo en que se enjuicien a los expresidentes, pero sí recábense las firmas. Después dijo, si no se reúnen las firmas, de todos modos yo voy a mandar la petición al Congreso, a la Cámara de Senadores. Entonces su discurso ha sido cambiante de una u otra manera. No está a favor del juicio a expresidentes, pero recábense las firmas. Si no se juntan las firmas, pues yo voy a hacer la petición, ¿no? Finalmente, la intención de presidencia es que aparezca en la boleta electoral nuevamente ese resentimiento del pueblo hacia los políticos, hacia esa figura política corrupta, porque eso es lo que el presidente ha manejado en sus discursos desde siempre, desde los inicios principalmente de esta campaña. Y Acción Nacional no busca la impunidad. Creo que ningún ciudadano mexicano espera que se viva en la impunidad. Al contrario, que se haga justicia, que se sancione a las personas que efectivamente hayan cometido alguna conducta ilícita, pero siempre respetando el marco de la ley, el marco de la Constitución, el marco de los tratados internacionales, porque ninguna persona y ningún hombre puede estar por encima de lo que marca la ley. Entonces, en primer momento, la pregunta que hizo el presidente de la República y que fue analizada por la Suprema Corte, que me permito leer, venía en este tenor: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? Y menciona a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones. Y fue precisamente por estos nombres que menciona que los ministros consideraron inconstitucional en una parte y violatoria de los derechos humanos de estas personas, no por ser expresidentes, sino por ser ciudadanos mexicanos que tienen el goce de todos los derechos y que la Constitución debe velar por el respeto a esos derechos humanos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia decide que es constitucional la consulta, viéndolo como un ejercicio democrático, dándole esa participación a la ciudadanía en la toma de esas decisiones importantes, esas decisiones trascendentales para el país, pero que la Constitución no señala o no explica de manera clara qué significa ese término, relevancia nacional. Si nosotros nos ponemos a leer el artículo 35 de la Constitución, la palabra clave es relevancia nacional en esa participación de la ciudadanía. ¿Qué es un tema de relevancia nacional para la ciudadanía? ¿Que se juzgue a expresidentes? Pues considero que eso, más que una relevancia nacional, es una obligación del Ejecutivo ponerlo del conocimiento de la autoridad, en este caso la Fiscalía, y que la Fiscalía inicie las investigaciones. Y si tienen las pruebas a 2 años de gestión, ya que tiene el presidente de la República, a estas alturas en 2 años es para que ya tuviera hasta las órdenes de aprehensión o las órdenes de extradición. Tiene todo el aparato de gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, lo que implica todo el aparato ejecutivo a su disposición, como para que en 2 años de gestión no hayan sido capaces siquiera de poder interponer una denuncia en contra de estos expresidentes. Pero desafortunadamente está manejando ese discurso de resentimiento en contra de los expresidentes. Si tiene pruebas, que las presente y que sean sancionados. Creo que Acción Nacional lo que busca o lo que menos desea es la impunidad. Si tienen las pruebas, adelante, que las presenten, pero que no se escuden en esta figura tan noble como lo es la consulta popular, que más bien busca
que la sociedad tenga ese compromiso, esa participación para que todos los órganos representativos discutan, analicen el sentir del pueblo, como por ejemplo otras tomas de decisiones muy importantes. Dice la Constitución que no puede ser motivo de consulta, por ejemplo, la ley de ingresos y la ley de egresos. ¿Por qué no habría de ser importante esta discusión o este tema con la sociedad? Sí, por supuesto que sí es importante de saber cómo se va a distribuir la riqueza del país. Y en esos temas no quieren ahondar. Entonces considero que sí va a incidir sin duda, o lo que se pretende es incidir en las siguientes elecciones por parte del presidente, y en este tema el INE también ya se pronunció a través de un consejero del INE que está encargado de las prerrogativas de los partidos. Consideraba y estaban analizando que no era posible que la consulta se realizara el día de las elecciones, porque no tenían presupuestado estos 80,000 millones de pesos que va a costar la consulta. Entonces, que probablemente se tendría que hacer un procedimiento por el mes de agosto del año que viene. Pero bueno, vamos a ver qué decisión toman nuestros órganos electorales. Pasando a otros temas que versan también sobre la consulta, me gustaría leerles la manera final como ha quedado la pregunta que se va a formular y que los ministros de la Suprema Corte tuvieron a bien dictar, y reza así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Hasta ahí concluye la pregunta. Licenciado Tony, ¿algún apunte? Muy bien, gracias, Lupita. Mira, no deja de ser una pregunta compleja. Es una pregunta que para poderla comprender hay que leerla con mucho, mucho cuidado. Porque acciones pertinentes, pues, ¿cuáles serán las acciones pertinentes? Bueno, las que, insisto, técnicamente indique la Constitución o la ley reglamentaria que aplique. Con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, está englobando todo. Luego aquí viene lo más importante, dice, tomadas en los años pasados por los actores políticos. Aquí incluyen al presidente actual. Actores políticos incluye a todos los actores políticos, no nada más a los presidentes. Tomadas en los años pasados, pues en los 2 años que ya gobernó, ha estado gobernando el señor y tomando decisiones políticas, pues también está incluido eso. Encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pues estamos, como dijéramos en el argot, estamos fritos si para poder encontrar justicia a una víctima vamos a tener que estar haciendo consultas populares. No me imagino cuántas víctimas hay en el país actualmente como para estar haciendo consultas populares en cada caso concreto. Es como si quisiéramos consultarle a la población si quiere o no esclarecer el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, o el caso de Atenco, que son problemas emblemáticos del país. El caso de Atenco, que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tantos asuntos que incluso en la actualidad, en esta administración, llevamos, si no mal recuerdo, leía yo por la mañana alguna noticia, ya llevamos 50 masacres en el país. Y muertos por todos lados. Ahora sí, nuestro país parece que se convirtió ya en un cementerio general, porque podemos decir que
encontramos muertos en todos los estados, en todas las ciudades, en general. Y de esos muertos, de esas víctimas, ¿cuántos se han esclarecido de esos asuntos? Es ya una situación que pareciera para la gente ya tan normal ver que en nuestra ciudad o en nuestra región ya mataron a uno, mataron a otro, encontraron embolsado a uno, hay una masacre aquí, otra masacre allá, ya se nos está volviendo del uso común. Eso es lo grave de todo esto. Y realmente necesitamos hacer una consulta para que el pueblo diga que está de acuerdo en que se aclaren esas situaciones. Yo no entiendo entonces para qué queremos a nuestras autoridades. Las autoridades que son representativas del pueblo, o sea, nuestra república es representativa, porque para eso fueron elegidos, precisamente para tomar todo este tipo de decisiones a favor de la ciudadanía mexicana. No necesitamos estar avalando lo que nosotros en su momento avalamos con un voto. El día de la elección de cada una de esas autoridades, nosotros le dimos ese aval para que cumplieran con su trabajo, Tan es así que pues los cargos de elección popular son irrenunciables porque para eso te alquilaste prácticamente. Entonces, considero que está por demás la pregunta, definitivamente, si debía hacerse o no. Yo considero que no debió haberse hecho esta pregunta. ¿Qué es constitucional o inconstitucional? Yo le llamaría inofensiva. Para mí es inofensiva. Para mí no toca derechos humanos. Para mí, aunque discrepo un poquito con Rey David en el aspecto sobre que sea vinculante o no, pues por mí que sea vinculante. ¿Que sea vinculante qué? Llevar una acción para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas. ¿A qué le tendemos miedo? Que se esclarezca lo que hicieron cada uno de los actores políticos, quienes han sido actores políticos en estos momentos, pues que se esclarezca. O sea, que se investigue. O sea, realmente, ¿cuál sería el problema de llevar a cabo la investigación de un presidente o expresidente de la República, gobernador o exgobernador, presidente municipal o expresidente municipal, incluso cualquier tipo de edil, que se investigue realmente, que revisen si hay algo malo, que lo saquen? Entonces, ¿quién estaría en contra de esa decisión? ¿Es que puede ser vinculante? Pues sí que sea vinculante, o sea, que sea obligatorio que el Estado cumpla con su obligación, que cumpla con su deber. Los actores políticos en funciones tienen que hacerlo, definitivamente. Para mí el peligro estaba en la pregunta anterior, De ahí el planteamiento de inconstitucionalidad que hizo el ministro ponente. Para mí, por eso no me cabía la menor duda en un principio que debía haberse declarado la inconstitucionalidad. Sin embargo, la Suprema Corte, de una manera muy sutil, de una manera muy política, mezclando la política un poco con la justicia, decidieron no confrontarse con el presidente de la República. No lo vamos a confrontar, pero tampoco le vamos a cumplir su capricho a cabalidad como él lo plantea. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, pero en estos términos. Y ya técnicamente le dieron el parámetro de cómo lo tiene que hacer. Inútil, sí, es inútil. A mi parecer es una pregunta inútil. Muy bien. Licenciado Rey David, ¿usted qué opina de la pregunta como fue formulada por los ministros de la Suprema Corte? Pues definitivamente coincido en que la Suprema Corte de la Justicia
jugó más en una cancha política precisamente en una cancha judicial. Dio o tomó una decisión salomónica, decir que se haga la consulta, pero no como nos la plantearon originalmente, sino vamos a hacer otra en la cual no señalemos de manera directa a alguna persona, porque eso sería violatorio del debido proceso, y vamos a seguirle al juego del presidente. También coincido en que fue con una finalidad de evitar reformas a la Constitución, que se cambiara este 35 en cuanto a las cuestiones que no se pueden consultar, y sobre todo tratando de no caer en el ojo del huracán. Sabemos que el presidente incluso lo mencionó, que había 5 ministros con los que el país no contaba y 6 que sí estaban comprometidos con la democracia en México. Entonces, el hecho de que se votara inconstitucional la consulta, que se rechazara, iba a traer consecuencias para la Suprema Corte, iba a ser objeto de desprestigio, de someter al escarnio público su trabajo. De por sí sabemos que desde el principio de este sexenio se atacó muy fuerte a los ministros por los sueldos que tienen, por las decisiones que tomaron. Entonces creo que se cuidó desde la propia Suprema Corte la institución, se cuidó la Constitución también, y al final del día vamos a tener una consulta que ya es totalmente distinta a la propuesta por el presidente, a la llevada a cabo en días pasados. Lo que sí creo también es, como lo mencionabas tú precisamente hace rato, se politizó mucho este tema, tanto la cuestión de someter a consulta o de que la gente aprobara o no esta consulta para que se pudiera continuar con el proceso. ¿Por qué? Porque en Orizaba y en muchos otros lugares de Veracruz se pudo detectar que había encargados de los centros de recolección de firmas para apoyo a la consulta con perfiles totalmente políticos. Es decir, lo tomaron como una plataforma para posicionarse algunos actores del partido ahora oficial, y que esto es precisamente con miras al 2021. Entonces, ellos sacaron raja política de todo esto, decir, vamos a seguir hablando, llevando el discurso de que son los corruptos y nosotros somos los buenos, nosotros somos los honestos. Por ahí conseguimos también datos personales, que a mí me preocupa mucho cuál sea el manejo de estos datos personales de todas aquellas personas que acudieron a firmar porque se llevara a cabo esta consulta. Y además, actores políticos se fueron posicionando con miras a una posible candidatura por Morena en el próximo año. Esto no debe de pasarse por alto porque, pues sí, como lo mencionamos y creo que coincidimos los tres en esta mesa, pues en sí es intrascendente que se ponga consulta si se van a enjuiciar a personas o no. O sea, sinceramente, pues quien tenga pruebas que las presente, que se inicie un proceso de carácter penal o administrativo, porque ahí creo que entra esta parte de la nueva pregunta, que si me permiten la voy a retomar, acerca de las acciones pertinentes. Únicamente, no estamos hablando precisamente o exclusivamente de acciones penales, podrían caer de carácter administrativo, como se les sigue a muchos exgobernadores, a muchos exalcaldes, a muchas personas que han ostentado un cargo público y que después de eso no solventan las observaciones del órgano de fiscalización, y bueno, se les inician procedimientos administrativos. Entonces, es algo que ya se viene haciendo en cierta medida. Desde luego, a ver, quien no rinda cuentas, quien tome decisiones
ilícitas o que pudieran revestir este carácter, pues creo que sí deben de ser llevados ante la justicia para que ellos, ante esta figura sea quienes rindan cuentas, ¿no? Y en este caso, o sea, a ver, yo sí les digo y coincido en que esta consulta se va a llevar a cabo en el 2021. Y entonces, al hablar de años pasados, efectivamente incluye el 2020, el 2019. Y podríamos estar discutiendo la decisión política del presidente de la República del Culiacanazo. O sea, él dijo, fui yo por preservar un bien superior, es decir, de una manera personal, él tomó una decisión política que efectivamente para eso fue electo, para que él tomara ese tipo de decisiones políticas. Entonces creo que también se podrían investigar, no nada más a los expresidentes. Obviamente abre el abanico para todos. Insisto, a mí sí me llama la atención que, aunque parece que no, la lógica nos debe de decir que la gente va a salir a votar porque sí sean enjuiciados todos los actores políticos, como dice la pregunta. También creo que en el caso de Lozoya, a ver, imaginemos que no pasa la pregunta y que entonces Lozoya pueda decir, bueno, a ver, no tiene, yo soy un actor político, yo tomé una decisión política de cabildear a través de dinero para que se aprobara una reforma y que entonces él pudiera sustraerse de la acción de la justicia por esta consulta. Entonces, parece descabellado, parece algo que no va con la lógica, pero pues el propio presidente dijo, si es la consulta, yo voy a votar en contra. Entonces, es lo que a mí me puede llamar la atención, me puede saltar ahí de momento y generar un poquito de ruido el hecho de que, pues, pudiera haber tal vez otro fin político, además de los que ya se mencionaron. Gracias, licenciado Rey David. ¿Algún aporte final, alguna conclusión, licenciado Antonio Balboa? Pues ya solo para cerrar esta mesa de diálogo tan importante, tan interesante, que nos dan en la que nos dan la oportunidad de participar, pues en mi poca experiencia que pudiera tener del derecho constitucional, yo puedo opinar que la Constitución mexicana hoy 2020 no es la misma Constitución de hace 30 años, para no ir más allá, de hace 30 años cuando yo comencé mi ejercicio profesional. Yo recuerdo que hace 30 años, en cada aniversario de la Constitución mexicana, no se sabía si se festejaba a un vivo o a un muerto, precisamente porque la Constitución mexicana para esa época era una constitución muy incompleta, era una constitución antigua, una constitución obsoleta, y hoy en día vemos que se ha actualizado gracias al ejercicio democrático que finalmente se abrió en nuestro país a partir de la década de los 90. O sea, no puedo decir que sean situaciones recientes, ¿no? Desde los 90 se empezó a integrar nuevas formas, nuevas situaciones que le hacían falta a nuestra Constitución. Se empezó a hablar en el 92 de derechos humanos, se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el 94 se incorporan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, por mencionar algunas modificaciones. En el año 2008, ya para irnos un poquito más hacia acá, en el año 2008, pues retomamos la idea de una nueva justicia penal con la introducción del sistema acusatorio. En el 2011
se introduce una reforma de gran calado, le doy la razón en su caso al presidente en turno, que fue Felipe Calderón, al impulsar esta reforma en materia de derechos humanos, En el 2013, la modificación tan importante que se le hace a la ley de amparo. En fin, hoy en día creo que la Constitución mexicana está más viva que nunca, más viva que nunca. Se introduce este método de la consulta popular también, que pues no se consideraba hace 30 años. Entonces, tenemos, como bien dicen los ministros, el ministro presidente de la Suprema Corte, habrá que acostumbrarse a ejercer ese derecho nuevo que está en la Constitución de la llamada consulta popular. Que se pueda abusar en algunos casos de la consulta popular, es posible, sí. Pero bueno, ya la tenemos ahí, la consulta popular, y en algunos casos ha sido muy efectiva. Por ejemplo, en el caso de modificaciones a las legislaciones en materia indígena, la Suprema Corte ya decidió que antes de hacer una reforma en cuestiones de carácter indígena, primero se tiene que consultar al pueblo indígena. Si se hace la modificación sin esa consulta, esa legislación será considerada inconstitucional, entre otras cosas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer valer nuestra Constitución y nuestros actores políticos en funciones, creo que tienen que ponerse a estudiar un poquito más de derecho constitucional y ponerse en su papel para defender algunas figuras que costó mucho trabajo crearlas y las tienen en el olvido. Por ejemplo, se está desbaratando ahí el llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Es un acierto que hubo hace algunos años y que si realmente se quisiera combatir la corrupción, ahí está el sistema que se creó en toda una estructura para tratar de evitar, combatir y sancionar la corrupción y que no se utiliza hoy en día. No se utiliza. ¿Y qué pasa? Pues los actores políticos, me refiero a los legisladores, pues le dejan el paquete al presidente de la República de decir, pues el que no lo usa es él. Bueno, está bien, si el señor decide no usarlo, creo que está incurriendo en un problema y precisamente porque su obligación es activarlo, es echarlo a andar, es hacerlo funcionar. Si no lo hace, pues nuestros legisladores tienen que impulsar que se utilice ese sistema. Y hasta ahorita yo no he escuchado a ningún legislador de ningún partido político que señalen la inactividad con relación al Sistema Nacional Anticorrupción. Hay muchas cosas que se han mejorado en nuestra Constitución mexicana y muchas cosas que todavía faltan. Falta todavía complementar algunas más. Pero creo que en estos últimos 30 años sí se ha avanzado bastante. Tenemos que aprender a vivir con estas nuevas figuras. Los actores políticos tendrán que hacer un esfuerzo en todas sus capacidades para aportar ideas que fortalezcan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita lo que vimos el día jueves creo que fue un tropiezo de la Suprema Corte, pero no por ese tropiezo tenemos que juzgar que todo lo han hecho mal. Creo que es una de las Supremas Cortes, una corte de las más brillantes que ha habido en los últimos años. Han aportado muchas mejoras a la Constitución, en especial a partir de la reforma de 2011 para acá. Que bueno, también no lo hicieron de motu propio, ¿verdad? Tuvieron que tener ese señalamiento de la Corte Interamericana de decir que en México se estaban haciendo las cosas mal porque no se observaban los tratados internacionales. Pero bueno, les tocó a ellos hacer los señalamientos y proponer y hacer obligatorios los criterios y demás.
O sea, de que han hecho las cosas bien en la Corte actual, lo han hecho bien. El 1 de octubre creo que se tropezaron. Sí, efectivamente se tropezaron. Pero creo que no hay que satanizarlos. Por el contrario, creo que hay que fortalecerlos. Quien realmente debe enfrentar al poder ejecutivo es el poder legislativo. El poder legislativo es quien debe fortalecer al poder judicial en su autonomía. Entonces, por eso es tan importante crear ese contrapeso en el año próximo, y pues los partidos políticos tienen ese gran reto de poder construir un verdadero contrapeso al poder ejecutivo actual, para que las cosas puedan sostenerse en el ámbito constitucional. Y no baste una amenaza de decir, voy a desaparecer la Corte o voy a cambiar la Constitución para amedrentar a los integrantes del Poder Judicial Federal. Entonces, creo que sí hay una tarea muy importante en el 2021 que precisamente los partidos políticos tendrán que desarrollar de manera intachable. Si los partidos políticos se equivocan, el asunto puede seguir igual o empeorar. Entonces, ojalá que los partidos políticos, no solo Acción Nacional, todos pongan de su parte para poder construir un real y verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo. Así es, licenciado Antonio Balboa. Quiero hacerle una pregunta muy sencilla, muy concreta para las personas que no son abogados y que nos hacen el favor de sintonizarnos. ¿El presidente de la República necesita esa consulta para poder interponer una denuncia? Definitivamente no, no la necesita, no la necesita. Por eso, en mi última intervención en esta mesa fue que sí se debe considerar una pregunta inútil. O sea, no nos va a servir para nada. O sea, va a servir de manera política para el que tiene la idea de fortalecerse políticamente. Definitivamente sí. Pero precisamente los actores contrarios al Poder Ejecutivo, que son los que tienen que hacerle ver a la ciudadanía la realidad de lo que significa esa consulta. Porque si no lo hacen, si no se da a conocer a la ciudadanía que esto es realmente un juego político, pues entonces pues se va a estar cumpliendo con la finalidad planteada, ¿no? O sea, si los enjuician, si no los enjuician, ya va a ser lo de menos. Lo importante fue permear en el pensamiento de la gente de decir o de apoyar la decisión del presidente de decir que las cosas que está haciendo las está haciendo bien. Licenciado Rey David, ¿alguna anotación final? Sí, Lupita, muchas gracias. Fíjate que en el tema de la consulta popular, o sea, como herramienta, Acción Nacional desde luego está a favor porque es un mecanismo de participación en la democracia de nuestro país. Estamos a favor de que haya consultas, de que se involucre la gente en estas. De hecho, Acción Nacional en el 2014, a través del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Gustavo Madero, presentó una consulta y también en su momento salimos a recabar firmas para las personas. El tema era aumentar o que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijara un nuevo salario mínimo, que cubriera las necesidades de la línea de bienestar que determina la Coneval. Desgraciadamente no fue aprobada por la Corte. En ese momento dijeron que eran recursos económicos porque no se había desindexado el salario. Entonces, que si se aumentaba el salario, se iban a aumentar todas las, pues todas aquellas multas y
cuestiones que tenían como base un salario mínimo. Por eso fue que a partir de ello se formó la unidad de medida de actualización, lo que conocemos como UMAS. Entonces nosotros estamos a favor de este mecanismo democrático. No estamos a favor de esta consulta, por lo que se comentó en esta mesa. Consideramos que es innecesaria, consideramos que es únicamente con el fin de generar polémica y que el partido en el poder lleve, como se dice coloquialmente, agua a su molino, y que realmente pues, no nos sirve de nada, porque como ya lo mencionamos aquí, no es necesario que se consulte para llevar a posibles personas que cometieron ilícitos ante la justicia. En ese sentido, pues bueno, no queda más que reiterar el compromiso de Acción Nacional. Estamos a favor de que todas aquellas personas que tengan cuentas pendientes con la justicia sean llevadas ante esta para que rindan todo lo, pues, o más bien esclarezcan aquellas acciones de las cuales se les señala a través de un debido proceso, que se les respeten sus derechos humanos de todo ciudadano y que sean estas las directrices que marquen el desenvolvimiento de cualquier proceso judicial. Agradezco mucho la participación, fue un honor estar con grandes abogados como lo eres tú, como lo es el licenciado Balboa, además compañeros de partido. La verdad es que estamos tratando de fomentar este tipo de foros, de diálogos, porque es importante, en primer lugar, que conozcan la postura del partido, pero además que sea a través de gente especializada, como lo son ustedes dos en esta materia, y como lo hemos hecho en otros foros, en otras mesas de diálogo que van a ser más seguidas. Y bueno, para mí es un gusto, licenciado Balboa, poder compartir esta tarde contigo, con Lupita también. Se los agradezco y pues bueno, vamos a seguir por ahí en este tipo de ejercicios. Así es, licenciado Rey David. Efectivamente, Acción Nacional busca esa participación de la sociedad a través de la consulta, siempre y cuando la consulta no sea un tema ocioso. En este caso, Acción Nacional no le apuesta a la impunidad, sino por el contrario, que se haga justicia de acuerdo a los procedimientos que marca la Constitución. Y si alguien tiene que pagar por su responsabilidad, adelante. Para eso están los tribunales, para sancionar a todas aquellas conductas ilícitas. Muchas gracias a todos, se nos ha terminado el tiempo. Sin duda agradecemos el apoyo y la presencia del licenciado Antonio Balboa Hernández y al licenciado Rey David Mejía Pliego. Asimismo, le damos las gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Yo soy la licenciada Guadalupe Pérez López. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Gracias.